¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, hoy vamos a terminar con la unidad número 1 del programa, eh, hablando de el resto de los elementos del Estado. Ya hemos hablado de población y nos falta hablar de territorio, poder y gobierno. Territorio. Ustedes van a encontrar en cualquier libro de donde vean el tema lo habitual respecto de el territorio. Todos van a contener lo mismo, que es que el territorio es abarca el suelo, subsuelo, espacio aéreo, plataforma submarina, a su vez, bueno, zona económica exclusiva, las 200 millas. Eso, leanlo, que está en cualquier lugar. Pero me interesa destacar situaciones especiales de territorio, ¿sí? Las situaciones especiales de territorio son las siguientes. Nave y aeronave. ¿Qué pasa con las naves y aeronaves? ¿Qué jurisdicción, qué derecho se aplica, qué país tiene jurisdicción con respecto a las naves y aeronaves? Para esto tenemos que distinguir si la nave o aeronave es pública o es privada. Cuando la nave o aeronave es pública, se encuentre donde se encuentre, siempre lo que pasa dentro de la nave o aeronave es jurisdicción de el país de la bandera de la nave o aeronave, ¿sí? Esté donde esté, en un puerto extranjero, en alta mar, donde sea, si la jurisdicción de adentro de la nave o aeronave es del país de la bandera. Cuando la nave o aeronave es privada, la cosa cambia. ¿Por qué? Porque si la nave o aeronave privada está en territorio extranjero, un puerto extranjero, por ejemplo, rige la jurisdicción del país donde se encuentra la nave o aeronave privada. Mientras que en alta mar o en espacio aéreo libre rige la jurisdicción de la bandera, ¿sí? Esto tiene que ver, por ejemplo, qué pasa si hay un delito, qué país es el que lo tiene que juzgar. Para eso tiene que ver esto, ¿sí? Territorio, además, está a decir que la importancia de estudiar esto es porque es el espacio físico donde los gobernantes ejercen su poder de imperio, ejercen la posibilidad de tomar decisiones obligatorias. Las leyes son obligatorias en un territorio determinado, no universalmente en todo el planeta, por ejemplo. Los jueces tienen un territorio en el cual sus sentencias son obligatorias. Bien, naves o aeronaves es una situación particular. También, por ejemplo, en caso de nacimientos tiene que ver esto que hablábamos de qué nacionalidad va a tener. Bueno, depende entonces de si es nave o aeronave pública o privada y dónde se encuentre, si es que es privada. Otro caso particular de territorio son las embajadas. ¿Por qué son un caso especial de territorio? Se dice que una embajada es una porción del territorio a la que pertenece, ¿sí? Supongamos que la embajada argentina en Italia, esa embajada es una porción del territorio argentino en Italia, ¿sí? Muchos dicen esto, no está mal porque grafica bien las restricciones que tiene el país
que aloja la embajada de un país extranjero en cuanto a las restricciones que tienen diplomáticas para ejercer su jurisdicción, por ejemplo, de arresto, de ingresar al, a la embajada, ¿sí? Las inmunidades que hay diplomáticas. Pero algunos prefieren decir que, bueno, que en realidad es mucho decir que es una porción de territorio alojado en otra jurisdicción. Se dice que en realidad es un sistema protectorio de la labor diplomática, ¿sí? Imagínense que un diplomático argentino está en el extranjero, en Polonia, por decir cualquier país, entramos en guerra con Polonia. Si no hubiera este sistema protectorio y de inmunidades, incluso podría estar en peligro el embajador, su familia, toda la comitiva, toda la delegación diplomática, ¿sí? Es un poco para proteger la labor diplomática. Bien, mucho más no les voy a pedir de este tema. Hay toda una cuestión de derecho internacional, pero bueno, obviamente no nos vamos a meter en eso. Otro caso especial de territorio son las Islas Malvinas. ¿Por qué es un caso especial de territorio? Porque es un territorio que dos países se disputan su soberanía. La soberanía de las Islas Malvinas está en litigio y se la disputan dos países, ¿sí? Entonces es un territorio sometido a reclamos de soberanía. La Constitución Nacional habla de las Islas Malvinas en las disposiciones transitorias. La primera disposición transitoria, las disposiciones transitorias en la Constitución están después del articulado, después del artículo 129. Ustedes van a ver que están las disposiciones transitorias. La primera dice lo siguiente: la nación argentina ratifica su legítima e imprescriptible soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes, por ser integrantes del territorio nacional. La recuperación de dichos territorios y el ejercicio pleno de la soberanía, respetando el modo de vida de sus habitantes y conforme a los principios de derecho internacional, constituyen un objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino. ¿Cuál es la importancia de esta cláusula transitoria primera? Esta es una obligación que se le genera a los gobernantes de no dejar caer este reclamo, ¿sí? Lo declara imprescriptible el derecho argentino. ¿Esto qué quiere decir? Que no tenemos que permitir que el paso del tiempo, esto es algo técnico, ¿sí? Nosotros tenemos derechos, pero hay algo que se llama prescripción, que es, si a mí me vulneran un derecho, yo no puedo activar la defensa de ese derecho cuando a mí se me ocurre. Hay plazos normalmente, ¿sí? Salvo que sea algo que se declare imprescriptible. Por ejemplo, los delitos de lesa humanidad. Los derechos se pueden perder por el no uso o por no reclamarlos en determinado lapso de tiempo, ¿sí? Y esto es lo que se le ordena a los gobernantes argentinos. La obligación de no dejar caer el reclamo argentino y plantearlo en toda oportunidad que encuentre, y en foros internacionales, en firma de documentos, no dejar caer el reclamo argentino. Los reclamos se caen por no activarlos durante cierto lapso de tiempo.
cláusula primera transitoria de la Constitución Nacional. Después tenemos otro caso especial de territorio, que es la Antártida Argentina. O la Antártida en general, ¿no? Que Argentina tiene proyección hacia la Antártida. Es un territorio que tiene una particularidad, entonces, que está sujeto al Tratado Antártico, que data de 1959, diciembre de 1959, pero que entró en vigencia en 1961. Entonces, ¿por qué es un caso especial de territorio la Antártida? Porque es un territorio sometido a un tratado, ¿sí? Argentina forma parte de ese tratado. ¿Cuál es la particularidad de la Antártida? Los firmantes de ese tratado se comprometen a que se utilizará la Antártida únicamente para fines pacíficos, de investigación, es el único continente que no tiene reclamo de soberanía ni tiene conflictos, porque también se comprometen a no hacerse reclamos recíprocos de soberanía. La ciencia es la actividad principal que se desarrolla en ese continente. Se establece la libertad de investigación. Se comprometen los estados entonces a no hacer experimentos nucleares o tóxicos, no depositar en ese territorio elementos peligrosos. Por eso lo nombramos como un caso particular de territorio, ¿sí? Vamos ahora al otro elemento del Estado, el elemento poder. Poder es energía o capacidad de mando. Es la posibilidad de imponer un comportamiento obligatorio, compulsivo, a otro. Energía o capacidad de mando. Acá estamos hablando de poder político. Esto quiere decir que es la energía o capacidad de mando que le otorgamos a los gobernantes para que puedan conducir los destinos del país. Poder político, energía o capacidad de mando que el pueblo otorga a los gobernantes para que estos puedan conducir los destinos del país. Sin poder no tiene sentido elegir gobernantes, porque si no tienen capacidad de mando de imponer comportamientos compulsivos obligatorios, no tendría sentido elegir diputados y senadores si las leyes no fueran obligatorias, elegir presidente si sus decretos y sus determinaciones no fueran obligatorias, lo mismo elegir jueces. Bien, tenemos la clasificación del poder entre las clasificaciones que puede haber. Vamos a tomar la que más nos interesa, que es la siguiente. El poder, encontramos poder constituyente y poderes constituidos. Poder constituyente, a su vez, poder constituyente originario y poder constituyente derivado. Poder constituyente originario. Dijimos que poder es energía o capacidad de mando, y cuando hablamos de poder constituyente originario es la energía o capacidad de mando que tuvo un grupo de personas para crear
la Constitución Nacional para crear el Estado argentino, ¿sí? En el caso nuestro, el poder constituyente originario se ejerció en 1853, cuando se crea la Constitución, piedra fundacional del Estado argentino. ¿Dónde encontramos este poder constituyente originario? Lo encontramos en el artículo, en el preámbulo de la Constitución. Vamos a leer una parte. Nos, los representantes del pueblo de la nación argentina, reunidos en Congreso General Constituyente, por voluntad y elección de las provincias que lo componen. Vamos a analizar esto. Este grupo de personas que ejercieron el poder constituyente originario es como que se están presentando en sociedad en este preámbulo y están hablando de la legitimidad del acto que van a hacer. Dejan en claro que no son un grupo de improvisados o un grupo de personas que un día se les ocurrió aburridos decir, bueno, vamos a crear el Estado argentino, vamos a crear una constitución. No, fue un acto formal donde previo al dictado de la Constitución hubo un pueblo que los eligió y les encomendó esta misión. O sea, no solo no eran un grupo de personas que se les ocurrió por sí mismos, autoproclamados representantes del pueblo, fueron elegidos por el pueblo de las provincias, sino que además tenían la misión específica de crear el Estado argentino, de crear la Constitución. No era una reunión cualquiera, no era un meeting político cualquiera, era una reunión constituyente, reunidos en Congreso General Constituyente por voluntad y elección de las provincias que lo componen. O sea, no eran un grupo de autoproclamados representantes. El pueblo de cada provincia mandó a estos representantes. Bueno, después vienen los objetivos de la Constitución. Eso lo vamos a ver en otro momento, no es el punto ahora. Pero veamos cómo termina el preámbulo. Nos, los representantes entonces del pueblo de la nación argentina, y termina. Ordenamos, decretamos y establecemos esta Constitución para la nación argentina. Nadie que no tenga poder, y en este caso el poder, el primer poder, el originario, nadie que no tenga poder puede ordenar, decretar o establecer nada, ¿sí? Ordenamos, decretamos y establecemos esta Constitución para la nación argentina, ¿sí? No era así una simple proclama, un simple documento, no, tenía carácter de obligatorio. Poder constituyente derivado. Este lo vamos a ver mejor calculo que en dos o tres clases. El poder constituyente derivado, que lo vamos a ver más en detalle, le digo no ahora. Simplemente tengan en cuenta que es la energía o capacidad para modificar esa constitución que recién hablábamos, ¿sí? Los convencionales constituyentes reformadores que se eligen cada vez que vamos a reformar la Constitución, por ejemplo la reforma del 94, ejercen este poder constituyente derivado, la capacidad para reformar la Constitución. Lo encontramos en el artículo 30, el mecanismo de reforma de la Constitución. Ahí dice que se va a llevar a cabo la reforma por una convención constituyente. Para eso, previo va a haber elecciones, o sea, el pueblo elige convencionales constituyentes que según el
el resultado de las elecciones va a tener más miembros de un partido político que de otro, como si fuera la Cámara de Diputados, que tiene más diputados de un partido político que de otro según las elecciones. ¿Y cuál es la diferencia entre el poder constituyente originario y el poder constituyente derivado? Poder constituyente originario, prácticamente se dice que es soberano. ¿Por qué? Porque no tiene ningún poder superior que le indique cómo hacer su tarea. ¿Sí? El único límite es la voluntad del pueblo que lo eligió, pero no hay un poder superior a él. Tiene la libertad de crear este documento llamado Constitución de la manera que consideraran más adecuado. Por otro lado, el poder constituyente derivado sí tiene un límite, que es la ley que convoca a la reforma constitucional. Declara esa ley la necesidad de reforma, esto lo van a ver en el artículo 30, declara la necesidad de reforma y además, esto no lo dice la ley, pero bueno, es de la manera que funciona, esa ley establece los puntos de reforma, declara la necesidad de reforma y establece, por ejemplo, que es necesario reformar el artículo 5 y el 100. Los convencionales constituyentes tienen plena libertad de reformar el artículo 5 y 100, elegir el contenido de la reforma sin ningún tipo de condiciones o elegir dejarlo como está, o sea, no reformarlo. Lo que no puede hacer la convención reformadora, o sea, el poder constituyente derivado, es modificar otro artículo que no esté en la ley de necesidad de reforma. No podrían reformar el 70, por ejemplo. ¿Sí? Bien, la última reflexión es respecto a cómo se puede ejercer el poder. Se puede ejercer con autoridad o con autoritarismo. Y yo le diría que hay una tercera forma. Tener el poder otorgado por el pueblo y no utilizarlo. ¿Sí? Dejarse pasar por los factores de poder, por grupos de presión y no ejercer el poder. La otra forma es, o sea, se puede tenerlo y no ejercerlo. Se lo puede ejercer con autoridad y con autoritarismo. ¿Qué diferencia hay entre ejercerlo con autoridad y autoritarismo? Ejercer el poder con autoridad es ejercerlo 100%, pero dentro de los límites de la Constitución y las leyes. ¿Sí? Es ejercerlo con firmeza, pero dentro del marco constitucional y legal. Ejercerlo con autoritarismo es ejercerlo fuertemente, pero sobrepasando los límites de la Constitución y las leyes. Esa es la diferencia. ¿Sí? Bien. Vayamos ahora a gobierno, el otro elemento del Estado. Gobierno, en realidad vamos a hablar muy poquito, porque gobierno vamos a hablar nuevamente, vamos a presentar el tema ahora, porque después en detalle vamos a hablar de gobierno en la unidad número 5 del programa, unidad número 5.1, ¿sí? Siempre que hablo de unidades, no hablo de libro alguno, sino o cuando se habla de capítulos o unidades, no hablo de unidades de libros, sino de el programa, porque yo no sé qué bibliografía han elegido. ¿Sí? Bien, gobierno. Son
Por eso decimos que la Constitución implica una organización política, ¿sí? La Constitución organiza los órganos de gobierno, organizó 3 órganos de gobierno: legislativo, ejecutivo y judicial. Le asignó a cada una de estas de estos 3 mal llamados poderes del Estado, mal llamados porque el poder es uno solo, no se puede dividir, pero bueno, le asignó a cada órgano de gobierno sus atribuciones, pero organizó esas atribuciones de una manera tal de que ninguno pueda controlar totalmente los destinos del país, sino que creó una organización, una división de órganos de gobierno en un sistema de pesos, contrapesos y controles recíprocos, ¿sí? De manera tal de que sean equilibrados. Si eso se logró o no, eso es otra cosa de que también vamos a analizar. Pero en principio está pensado la división en órganos de gobierno para evitar el autoritarismo justamente y evitar la concentración de poder que lleva al autoritarismo. Entonces, en un sistema, insisto, de pesos, contrapesos y controles recíprocos, ¿sí? Son los que van a conducir los destinos de la nación. Al gobierno se puede llegar de 2 maneras: de derecho, es decir, de acuerdo a cómo marca la Constitución, cómo se accede a ser diputado, senador, presidente, vicepresidente, juez, ¿sí? Son gobernantes de derecho. Y lamentablemente también hay que hablar que, especialmente en los países latinoamericanos, también hubo forma de acceder al gobierno por la fuerza, o sea, por derecho o por la fuerza de los hechos, ¿sí? Los golpes de Estado, los gobiernos de facto. Bien, hay distintas formas de clasificar al gobierno. Eso sí, lo vamos a ver en la unidad número 5, en el punto 1. Vamos a hablar de formas de Estado y formas de gobierno. Entonces hago un impasse, lo vamos a ver cuando estemos en la unidad número 5, ¿sí? Pero sepamos entonces que es un elemento del Estado. Respecto al poder, me había olvidado decir que a partir del constitucionalismo es un elemento del Estado, porque antes el poder en las autocracias anteriores al Estado de Derecho que crea la Constitución, ya vamos a ver la evolución del constitucionalismo, antes de las primeras constituciones, el poder se confundía con la persona que lo ejercía, ¿sí? De hecho, por ejemplo, el monarca, la figura del monarca, poder y quien lo ejercía era lo mismo, ¿sí? Uno de los monarcas franceses, por ejemplo, sinceramente siempre me confundo si es Luis XIV o Luis XVI, creo que Luis XVI dijo: el Estado soy yo, por ejemplo, ¿sí? Bien, con esto nos falta ver un temita chiquito, no chiquito, pero se los presento y vamos a volver a hablarlo. También esto no tenemos oportunidades en otras unidades, cuando hablamos del derecho internacional, por ejemplo. Bueno, del punto 1, el Estado como fenómeno político y jurídico, elementos del Estado, ya hemos hablado. El punto número 2 no va.
el derecho constitucional como derecho fundamental de organización del Estado, ciencia del derecho constitucional, objeto y métodos, no. Sí hemos dicho que evidentemente hablar de la Constitución, estamos hablando de un documento fundacional, un documento organizativo, por eso acá habla de organización, ¿sí? Es cómo nos organizamos para la convivencia en común. Del punto número 3, vamos a hablar muy poquito acá y después vamos a extendernos en otras unidades porque hay mucho que hablar. Vamos a hablar de soberanía del Estado, la evolución del concepto, y hay algo que también vamos a ver después, y también en la unidad número 5, que es la diferencia entre soberanía, autonomía y autarquía, ¿sí? Por ahora únicamente del punto número 3 de la unidad número 1 vamos a hablar del concepto de soberanía y un poquito de su evolución, pero ya vamos a volver a la evolución cuando estemos hablando de el derecho internacional y cómo se relaciona con el derecho interno. Soberanía. Soberanía es una cualidad del poder. Cuando el poder se confundía con la persona que se lo elegía, también se confundía entonces el concepto de soberanía. Por eso, por ejemplo, una forma de llamar al rey era decir soberano, ¿sí? A partir de que el poder ya no se encarna en la persona del gobernante, sino que es un elemento del Estado, la soberanía pasa a ser una cualidad de ese poder. ¿Cuál es esa cualidad? No tener otro por encima. Soberanía es no tener un poder superior sobre nosotros. Quiere decir que entonces hay poder soberano y poder no soberano. Como una primera aproximación podemos decir que el poder nacional es soberano, a diferencia del poder provincial o municipal, que es meramente autónomo, ¿sí? Gozan de autonomía, pero no de soberanía. ¿Por qué? Porque tienen por encima a la nación. Primera aproximación. ¿Por qué? Porque acá el programa nos invita a hablar de las transformaciones que sufrió este concepto de soberanía. La primera transformación fue pasar de ser algo personificado en el gobernante, el soberano, a ser una cualidad del poder, que a su vez el poder es un elemento del Estado a partir del constitucionalismo. Entender el concepto, esto de no tener nada por encima de uno. ¿Y cuál fue esa transformación? Se lo explico brevemente porque vamos a volver a esto. La transformación fue que los estados, había una norma, no sé si tanto había en tiempo pasado, pero se considera que los estados son soberanos, es decir, que hay un principio de no injerencia, de no intromisión en los asuntos de un Estado. El resto de la comunidad internacional no se puede meter en los asuntos internos de un Estado, ¿sí? Esto es soberanía, que dentro de un territorio únicamente deciden las autoridades de ese país. Principio de no intervención, un principio de derecho internacional muy arraigado en su momento, que incluso hasta era posibilidad de enfrentamiento bélico, de guerra, el hecho de no respetar la soberanía y tomar injerencia o intervención en asuntos de otro Estado. El estado actual del concepto de soberanía está en discusión hasta dónde llega la soberanía. ¿Por qué?
por el protagonismo que ha tomado el derecho internacional, ¿sí? En estos momentos estamos padeciendo una pandemia que afecta no solamente a la Argentina, sino a el resto de los países. Y evidentemente no... ese es solo un ejemplo de temas en donde en realidad no se pueden tomar decisiones únicamente puertas adentro. Por ejemplo, si hay un daño ecológico en un país y se está por extinguir una especie animal, eso es una pérdida para la humanidad, no es solo un problema para el país, ¿sí? Hay muchos temas entonces, el narcotráfico, el terrorismo, que trascienden las fronteras y son problemáticas comunes, la trata de personas. Por lo tanto, se creó todo un sistema internacional, proliferaron los tratados internacionales, donde los Estados miembros de participantes de esos tratados, que son miembros de, por ejemplo, de Naciones Unidas, de la OEA, del Mercosur, o sea, de uniones tanto generales, continentales o regionales, ceden en parte soberanía. Por ejemplo, en América tenemos la firma del Pacto de San José de Costa Rica, en donde se crea todo un sistema de solución de conflictos. ¿Sí? Se crean dos organismos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y evidentemente es una forma de ceder soberanía. Se cede soberanía, por ejemplo, al ingresar al Mercosur, en donde se firman acuerdos, por ejemplo, donde uno tiene que organizarse y ya de repente no puede poner o trabas aduaneras a determinados países sin consultar, o se establecen cupos de importación o de producción incluso en común. A su vez, este proceso donde fue cambiando el concepto de soberanía, tal vez nuevamente estamos frente a nuevos cambios. Y traigo el ejemplo de la pandemia de nuevo. Parecería que los países, frente a esto que está pasando, están tendiendo a querer buscar soluciones propias, no grupales, ¿sí? A blindar sus países, a impedir el ingreso, a poder poner barreras, a tomar decisiones de cómo salir de la pandemia, pero no en grupos, en conjunto con otros países, sino que analizando qué es lo que pasa país por país, sus autoridades quieren tomar sus propias decisiones. Tengan en cuenta, por ejemplo, la salida de Inglaterra de la Comunidad Europea como indicios de que de repente, frente a las crisis globales, económicas, sanitarias como en este caso, los países parecería que están tendiendo a blindarse de nuevo y tratar de cerrarse y no ser arrastrados por la crisis, porque el tema de la globalización, de la internacionalización, es para un beneficio común entre todos. Pero si de repente esa globalización va a hacer que si hay una crisis económica en determinado lado me arrastre a mí, es como que estamos pensando, bueno, entonces, ¿cuál es el sentido de la globalización? ¿Sí? Cuando de repente quedo atado y me perjudico. De repente las distintas crisis económicas de
de Asia, en Brasil, en México, el efecto tequila, el efecto... no me acuerdo cómo lo llamaban al efecto Brasil, en México era el efecto tequila, ¿no es cierto? Bueno, siempre tenemos algún coletazo, ¿sí? La profunda crisis de los países europeos, algo inédito para ellos, cómo fueron arrastrándose unos a otros y bueno, terminó con la decisión de Inglaterra de abrirse. Bueno, con esto hemos terminado la unidad número 1. Nos vemos en el próximo Zoom. Hasta luego.